Buenos días chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad ya estamos iniciando la unidad 7, que sería cuáles son las manifestaciones literarias de la época barroca. Y el primer tema que veremos respecto a nuestra unidad va a ser la literatura barroca, ¿no? Primeramente les estoy proporcionando acá una línea del tiempo para todavía ver dónde estamos situados respecto a los siglos y a los años, ¿no? Estamos situados en el siglo XVIII, en la época barroca, del siglo XVII al siglo XVIII, perdón, y todavía la época barroca está situada dentro de la Edad Moderna. Primeramente vamos a dar el contexto geográfico que va a surgir en Italia, y esto se va a extender a España y a Francia. Lo primero que vamos a dar acerca de la literatura barroca va a ser la definición, eh, que va a ser una palabra que proviene del latín, ¿no? Que es berrueca, que significa perla irregular, y esto respecto a la literatura va a ser un movimiento cultural y artístico que va a adoptar el arte del siglo XVII, ¿no? No olvidemos que este periodo de la historia va a suceder a la época del Renacimiento, que es lo que hemos visto en el anterior tema, ¿no? España en esta época va a tener una época de fuertes contrastes respecto tanto en lo político, en lo económico, ¿no? El contexto demográfico es el primero que vamos a ver. En esta época, que sería la época barroca, la población va a tener una disminución muy considerable, y esto va a ser respecto al hambre y a la mortalidad que se van a dar en esa época. Entonces, el contexto demográfico se refiere al estudio de la población. Tenemos el contexto económico, eh, donde España en esta época está en bancarrota, y esto va a ser debido a las grandes guerras que se da. Una de ellas es la guerra de los 30 años, ¿no? También va a surgir, por ejemplo, conflictos internos, va a haber, por ejemplo, un despilfarro excesivo de parte de los privilegiados, ¿no? Y todo esto va a llevar a la crisis demográfica que anteriormente ya habíamos mencionado, pero algo también importante que lleva a esto es la ausencia de la burguesía, ¿no? No nos olvidemos que los burgueses eran personas que se dedicaban al comercio, entonces con esta ausencia realmente todo esto va a llevar a la crisis demográfica. Tenemos el contexto social, que está dividido en en 5 estamentos. La primera, que sería la nobleza, que va a estar constituida por la parte privilegiada. Son personas que no van a pagar impuestos y tienen cargos públicos muy altos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, están los caballeros, los hidalgos, los reyes, ¿no? También tenemos el estamento que sería el clero, que sería la iglesia, y va a tener una influencia social y cultural muy fuerte también en esta época y muy marcada. También tenemos los militares, que van a estar formados por nobles, van a estar formados por los burgueses y también por los soldados. También tenemos a los plebeyos, que van a ser burgueses y campesinos, pero estos van a ser castigados, por ejemplo, con con la parte de los impuestos que ellos aportan, ¿no? La parte de los impuestos va a ser muy marcado y muy fuerte para ellos. Y esto obviamente va a afectar su economía, ¿no? Tenemos finalmente los miserables, que van a ser los mendigos, los pícaros, los bandidos, los ladrones, y cuyo número obviamente va a ir aumentando en esta época por la crisis demográfica que ha sufrido. También tenemos el contexto político. En esa época España estaba gobernado por Felipe IV, que va a nombrar a uno de sus válidos, que era el duque de Olivares, ¿no? Y España en esta época va a perder una supremacía en Europa. Entonces, desde ese gobierno que sería el conde de Olivares, este personaje va a jugar un rol muy importante, porque eh, va a marcar en España y va a volver a retomar los principios católicos muy marcados que ya se habían dejado un poco en la época del Renacimiento, ¿no? En realidad estos principios católicos eran muy marcados y muy definidos en la Edad Media,
pero en la época del barroquismo vuelve a retomarse esos principios católicos que obviamente van a estar vigilados por la Inquisición, ¿no? Entonces, y también esto va a estar difundido a través de los centros educativos, por ejemplo, las universidades, los colegios, ¿no? Que serían los principios católicos. Desde el punto de vista religioso, eh, esto va a estar ligado, por ejemplo, a la contrarreforma. No olvidemos que en la época del Renacimiento ha surgido la reforma, ¿verdad? Que eran el surgimiento de las iglesias protestantes, mientras que en esta época ya va a ser la contrarreforma, ¿no? Y como habíamos visto anteriormente, todo esto va a estar a cargo de la Santa Inquisición. Tenemos ciertas características que la literatura barroca cumple y, por ejemplo, una de ellas es que muestra una gran sensibilidad y refleja también problemas de la época, tanto filosóficos, políticos, ¿no? Un poco en el teatro que se daba en esa época. Entonces, la literatura barroca se caracterizaba por 4 puntos importantes. Por ejemplo, las personas tenían un pensamiento muy pesimista en esa época, ¿no? Eran personas muy desconfiadas, entonces era muy típico de la época del barroquismo. El segundo era que con esa actitud crítica y satírica que han tenido las personas, ya los artistas van a crear un nuevo género que sería la picaresca, y en esta época es donde surge la novela picaresca y va a estar relacionado con personajes, por ejemplo, como la figura del borracho, del loco, del pícaro. Este pícaro que es un antihéroe, ¿no? Que roba, por ejemplo, para poder sobrevivir, que es lo contrario que la gente esperaba, digamos. Entonces, ahí surge la figura del pícaro o de la novela picaresca también. Los temas y los recursos que se usaban, por ejemplo, en esa época, los temas eran la muerte, varios de los poetas que escribían sobre la muerte, o también escribían sobre sentimientos amorosos vividas de forma desgarradora, y también se podía ver en los poemas que ellos escribían, por ejemplo, insatisfacción y soledad de parte de los seres humanos. Y respecto a la lengua literaria, se va a hacer abundante uso de las figuras literarias, como por ejemplo tenemos las metáforas, podemos mencionar las hipérbole, hiperbatón, ¿no? Se usa mucho esto en los poemas de esa época. Eh, Respecto a la lírica y a la dramática, en cuanto a la lírica van a surgir 2 figuras retóricas muy importantes en esa época, que serían el culteranismo y el conceptismo. El culteranismo con su máximo representante, que es Luis de Góngora, y en el conceptismo tenemos a Francisco Quevedo. Pero como habíamos mencionado anteriormente, también surge el teatro en esta época, que sería la dramática, con Pedro Calderón de la Barca. Vamos a tener la primera figura retórica, que sería el culteranismo, que es una corriente literaria que va a cultivar la forma de las palabras, ¿no? En este caso, los escritores van a querer impresionar en realidad a la persona que lee sus poemas, sus escritos, ¿no? Y van a mostrar obviamente el uso del lenguaje culto, ¿no? Y algunos recursos que ellos usaban, por ejemplo, eran las metáforas, que son comparaciones, los cultismos, que van a ser palabras derivadas, por ejemplo, de lenguas grecolatinas, como el latín, por ejemplo, neologismos, usan alusiones mitológicas como los seres mitológicos, por ejemplo, van a usar también el hiperbatón, que va a ser una figura retórica que consiste en la alteración sintáctica en el orden de las palabras. También se hace uso de las palabras parónimas. Y finalmente también tenemos el hipérbole, que va a consistir en la exageración, ¿no? O la disminución de, de algo en las oraciones. Para eso les he traído un ejemplo de su máximo representante, que obviamente habíamos mencionado anteriormente, que era Góngora. Y tenemos un poema
El poema en realidad es una parte de un poema, es un extracto de un poema. Y ahí podemos evidenciar, por ejemplo, el uso de metáforas, ¿no? Lo que anteriormente mencionábamos en el uso de recursos. Por ejemplo, tenemos ahí los que cantan entre las flores, tenemos ahí marcado de color rojo que está haciendo el uso de metáforas. También tenemos dos palabras que están resaltados de color azul, que ahí está usando, por ejemplo, cultismos, ¿no? Que son palabras derivadas del latín. También tenemos lo que está marcado con verde, que sería el hiperbatón, ¿no? Lo que consuela dulce, en vez de decir lo dulce que consuela, ¿no? También tenemos otro que está marcado con verde aquí, de los sentidos mejores, ¿no? Que está alterando el orden de las palabras, que es el hiperbatón en este caso, que debería ser, ¿no? De los mejores sentidos. Entonces ahí se está usando esas figuras retóricas que habíamos mencionado anteriormente, que eran los recursos propios del culteranismo. También tenemos la lírica, en la parte de la lírica que sería el conceptismo, ¿no? Que es una corriente literaria que va a profundizar el sentido o concepto de las palabras. A diferencia del anterior, este está más dedicado a los conceptos, ¿no? Entonces, los recursos que va a usar en este caso, por ejemplo, serían las metáforas, el juego de palabras que se refiere, por ejemplo, al estudio de la métrica, de la versificación, ¿no? Y va a comprender tres partes, tiene el verso, la estrofa y el poema, ¿no? Ahí tenemos el juego de palabras. Va a usar un estilo breve y conciso y la antítesis. También tenemos un ejemplo de su máximo representante que habíamos mencionado anteriormente. También es un extracto de un poema muy conocido de él. Y en este caso, por ejemplo, la voluntad de Dios por grillos tienes, y escrita en la arena, ley te humilla y por besarla llegas a la orilla, obediente a fuerza de vaivenes. En este pequeño extracto del poema, por ejemplo, podemos ver que está usando metáforas, ¿no? La voluntad de Dios por grillos tienes. Está usando, por ejemplo, antítesis cuando me dice obediente y se está contradiciendo al decir a fuerza de vaivenes. Entonces, estos recursos han sido muy marcados en los poemas de estos escritores. Y finalmente tenemos el teatro barroco, ¿no? Que era un género literario innovador de esa época y con mucho éxito, y cumplía ciertas características. Por ejemplo, se dividía las obras en actos, lo que anteriormente, por ejemplo, no veíamos en otros libros, como por ejemplo en la Odisea, que se divide en cantos, ¿no? Tiene variedad métrica, va a ser una introducción de personaje gracioso o pícaro, como habíamos dicho que sucedía en las novelas picarescas, y hace una adecuación del lenguaje con respecto a sus teatros, ¿no? Muchas gracias por su atención, chicos. Eso es todo respecto a este tema.